Muy bien, ¿les parece si continuamos? Bueno, entonces una primera cuestión crucial a mi juicio es, nos estamos entendiendo, estoy siendo claro en la comunicación de lo que vamos avanzando. Ustedes me dicen, si hay algunas consideraciones, pues me dicen, porque mi obligación es ajustarme a ustedes y no al revés. Diga usted. Gracias. ¿Su nombre cuál es? Néstor, de geógrafo del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Me había quedado yo con la duda, más bien, venga. No la planteé por el receso. Tengo como dos preguntas. Una, bueno, como geógrafo pues siempre planteamos un diálogo interescalar entre lo local, lo global y todo lo que pasa a nivel meso y todo ello. Pero mi pregunta es, con todo este asunto que hay de la continuidad, por ejemplo, geopolítica que se empieza ya a materializar posiblemente, de seguro, con la nueva presidenta en Estados Unidos como país, comillas, bueno, no comillas, le vamos a quitar comillas como usted dice, gobernante pues del mundo, ¿ok? Junto con las tensiones que hay, ni tampoco dan tensiones, porque ya se han expresado pues en realidades pues de conflictos armados, Rusia-Ucrania, China-Taiwán, lo que sucede en la Franja de Gaza. ¿De qué manera este escenario geopolítico puede estar influyendo en la cuestión conceptual de lo que son los territorios y sobre todo eso cuando se baja a nivel metodológico de lo que sería el análisis territorial? Por una parte, en una escala amplia y en una escala más local, más pequeña, para corregir el término, y aunado con lo que el compañero mencionaba, las migraciones. Sí, pues. Si bien la territorialidad es un atributo que tenemos nosotros como seres humanos, como especie, ¿de qué manera estos marcos, ya no tan recientes, de lo que es la desterritorialización y la reterritorialización, podrían estar influyendo en estos esquemas tanto conceptuales, teóricos y sobre todo metodológicos? Gracias, Néstor. Sabía que iba a llegar ahí, qué bueno. Sí. Pues, ¿qué quieren? Ya uno historia sabe por dónde viene, está buenísimo que lo haya planteado. A ver, empiezo con lo de Néstor y luego con algo que dijo Estefanía. Acá, bien interesante en términos de eso que se le llama, que es una práctica común de los macrodeterminismos. Y acá tiene que ver con esta idea de sistema. Hace rato Pedro me hizo favor de subrayar ese elemento que era bien importante reflexionarlo y que tiene que ver con la palabra cohesión. ¿Va? Lo de Néstor. Yo creo que esa idea newtoniana de que de grande a chico, como la gravedad, ¿no? Es eso, es una valoración newtoniana que tiene un montón de apreciaciones metodológicas que practicamos, típico. Redes y jerarquía. No, es que una debe de ser en red, porque jerárquico está mal. Pues, ¿qué creen? Una jerarquía es una red de cierto tipo. Esto nos parece jerárquico, pero si lo hago así, ay Dios, ¿qué será? ¿Está bueno o está? Entonces, otra vez lo de la rigurosidad en el asunto. Entonces, esta idea del macrodeterminismo, yo me he peleado fuerte en debates con esta corriente del decolonialismo. En particular, eso estuvo rudo, porque en San Juan, Argentina, que voy cada año o cada dos, si no hay COVID, en COVID me tardé más en empezar porque no podía ir, les dio mucho, porque hay una corriente ahí muy pesada desde colonialistas. Entonces yo les dije, miren, va mi punto de vista, pero pues fue un poco difícil con algunos el diálogo en esas materias, porque son ultra decolonialistas. Les dije, uno, ¿cuál es la idea del macrodeterminismo? Esta idea de que en el fondo el macrodeterminismo sea globalifóbico o globalifílico tiene el problema de que niega la historia y que se les barran los pelitos. ¿Por qué? Porque para ellos todo es
Lo grandote va a determinar, la palabra es crucial, la palabra es determinar lo que sucede en un nivel de más detalle. Por tanto, hagan lo que hagan, los del nivel de detalle están fritos, están determinados por lo que ocurre en el nivel grandote. Eso se llama macrodeterminismo. Una cosa es que haya condicionamientos de carácter estructural en ciertas vertientes, pero como dice el dicho, y ustedes que se la pasan analizando cosas, siempre salta la liebre. Es decir, la realidad es traviesa y uno podría decir que no se puede, y qué tal, pues sí se puede, y de repente se pueden hacer cosas, si no, pues nos vamos a ver a dónde, porque no podríamos hacer nada. Es decir, el macrodeterminismo globalifóbico o globalifílico, los que la odian y los que la abrazan, tiene el problema metodológico de que niegan la historia, porque solo hay determinación macro de nivel territorial para abajo. Entonces estoy frito, haga lo que haga, estoy frito, no tengo margen de maniobra, pues olvídense. Eso no tiene nada que ver con cómo se comporta la sociedad. Les voy a poner varios ejemplos, al menos uno. Un amigo muy querido le tocó en Ciudad de México ser funcionario y negociar con los microbuseros, negociaciones chonchas, no cualquier negociación, para que se pudieran establecer el Metrobús, que es un autobús confinado. En lógica macrodeterminista no se podía. ¿Y qué tal? Pues sí se pudo. Todos son espacios en disputa que tienen que ver con las interacciones entre los actores. Luego, esta idea de que todo en lógica newtoniana, la gravedad de arriba para abajo, pues no. Hay 1001 experiencias. Toda la gente que trabajamos cosas que tienen que ver con el caos, estrictamente hablando, los métodos que tienen que ver con el caos, hay una palabra crucial que es emergencia. La palabra emergencia es cómo esas interacciones chiquitas generan un patrón. Ahí está un ejemplo de el macrodeterminismo. No es la única posibilidad para explicar la realidad en sus procesos y transformarlo. Lo que hay son, por eso cuando se dice, no es que lo que se necesita es políticas de abajo a arriba. Se necesitan de arriba a abajo, de abajo a arriba, del medio a más para arriba y del medio a más para abajo. Una articulación completa para ir buscando coherencia, consistencia, pertinencia. Porque luego nos da por endiosar, ay, no es que los pueblos son como santos y todo lo que digan va a estar bien. Pues no, como si no hubiera egoísmo, mezquindad, casicazgo, corrupción en ese nivel. No, ay, todos son santos. Pues no, son seres humanos igual que todos. Por tanto, esta idea, es decir, la historia tiene ahí las interacciones entre los actores y la realidad es traviesa. Hay muchos procesos que influyen a decisiones más amplias, y entonces son interacciones múltiples, pero eso no es general, tiene uno que hacer el análisis específico. Viene lo de cohesión. Antes, usted dijo algo que es bien importante, esto de que si esos pensamientos cómo han influido, tiene que ver con la historia de eso que se llama el desarrollo local. ¿Se saben la historia de cómo empezó eso? Bueno, muchos sí se la requete saben, ¿verdad? Son especialistas en eso. Pero para quienes no, de repente va una rapidísima reseña, de eso. Alberto Enríquez Villacorta escribió en el año 2006 o 2001, les doy luego la referencia, un texto que toca un pelín en una revista que se llama Pueblos y Fronteras, en sus primeros números, ha de haber sido 2001 entonces, ahora Simsura, antes Proimse, la UNAM en Chiapas, pues. Y entonces él decía, a ver, ¿cómo empezó este asunto del desarrollo local? Y entonces él decía, a ver, en Europa fue de un modo y en América Latina fue de otro. En Europa tuvo como motivaciones y vertientes fundamentales, ¿cuáles? Antes de la influencia de la vertiente neoinstitucionalista, entraban en escena las políticas que simplificando se llaman neoliberales.
Y entonces unos sectores empezaron a ir en oposición a ese tipo de políticas. Y luego recuperemos la historia europea, que tiene que ver con una realidad muy articulada y estructurada en niveles más desagregados, y desde ahí, ¡pum!, arraiguemos otra manera de ver las cosas y de proponer cosas. Luego llegó en los años 90 una vertiente, la vertiente neoliberal del desarrollo local, que existe. Esa está clarísima. La vertiente neoliberal del desarrollo local y existe, empujada mucho por el Banco Mundial en particular, que generó otra vertiente muy perniciosa. Parte de las corrientes verdes, hay un neoliberalismo verde que viene de ahí y que se expresó en las historias, los procesos de eso que llamamos desarrollo local. Pero en América Latina tuvo otro origen. En América Latina tuvo que ver con la tensión que no ocurre en Argentina y que no ocurre en México, por ejemplo, de la centralización formal. La mayoría de los países son gobiernos centrales. Y luego los que no lo eran, o no lo son, pero había una influencia, esto que recién han estado diciendo, ¿no?, de políticas no pertinentes, porque se designaban con una lógica homogeneizadora, planchamos, ¿no? Y entonces en América Latina fueron otras vertientes. ¿Cuáles fueron los lugares donde se desarrolló de manera más intensa esto? Fueron en América del Sur, pues un montón de países y experiencias, ¿no? De ahí viene Pepe Arocena, que él jaló un montón de cosas cuando se fue en el exilio y regresó en los años 70, de la discusión con Fischer, con Alburquerque, me refiero a Manfred Fischer, con Alburquerque, con Toño Vázquez Barquero, por ejemplo, por mencionar algunos. Hay un montón. El gran amigo de Toño, Denis Mayar, ¿no?, por ejemplo. Entonces Pepe se formó en ese mundo y él fue uno de los introductores principales de esa visión acá. Y ahí el tema era la lucha con centralización, descentralización, que luego generó un exceso de una tensión desde mi punto de vista artificial. Hoy día en México lo vivimos. Lo que necesitamos es articulación de órdenes de gobierno, no estar fincados en esa idea de no, tiene que ser todo descentralizado, no, tiene que ser todo centralizado, depende. Bueno, así fue como surgió. Y entonces esta configuración del desarrollo territorial conforme fue del desarrollo local, conforme fue pasando el tiempo, llevó a ciertos excesos y prejuicios y mitos, que ese es un tema central que vamos a tocar, que es la mirada normativa desde el diagnóstico. Evidente que toda política tiene un carácter normativo, ¿no? Digo, ¿para dónde quiero ir? Normativo. Pero cuando el diagnóstico ya no es un diagnóstico analítico, sino un diagnóstico normativo, ya me fregué. Me explico. No analizo lo que pasa, sino lo que quiero que pase. Y entonces ya distorsioné lo que está ocurriendo. Por tanto, en 1000 experiencias de desarrollo local, ¡pum!, se fueron contra la pared. ¡Paz! Porque sus valoraciones partían de hacia dónde queremos ir y no entendían dónde estamos para ver la ruta viable hacia dónde queremos ir. Entonces todos los diagnósticos del desarrollo local empezaron a hacer una apología de lo local, y negaron los condicionamientos estructurales de otro índole. Entonces, ¡pum!, chocaron pared. Y entonces hubo gente que se quedó ahí instalada, ¿sí? Entonces eso es muy importante, porque esa visión normativa en los diagnósticos a veces sigue estando presente, no solo en la vertiente esa que se llama desarrollo local, sino en otras.
Muchas de las discusiones de gobernanza, prácticamente todas, excepto los evolucionistas, son 100% normativos. Ahí va, dentro de la ecología, todos los de los sistemas socioecológicos, Volcker, Berkes, todos esos, ¿qué hicieron después cuando desarrollaron esta idea de la gobernanza adaptativa? La gobernanza adaptativa no explica qué pasa, explica qué quiero que pase. Y entonces, ahí hay severos problemas. Y eso, un segundo, tiene que ver con influencias profundísimas en lógica de razonamiento del neoinstitucionalismo económico. La señora Ostrom, que es una santona que todo el mundo dice, ay sí, ella es desde abajo, naranjas dulces, ella es normativa 100%. No explica lo que pasa. Su último libro, 2006, que es un libro bien sofisticado con métodos de dinámica, sí, es 2006. Oye, se murió en el 2005, es en esos años, no me acuerdo bien ahorita. Pues es la quintesencia de esa su visión normativa. No explico lo que pasa, sino lo que quiero que pase. Y ahí estamos en problemas y muchas cosas se estrellaron, dejaron de ser pertinentes. Entonces, todo esto tiene que ver con su reflexión, Néstor, en mi opinión. La pertinencia no solo se fractura con ese dicho de son políticas desde arriba, pueden ser desde abajo también y ser no pertinentes, ¿no? Pero digamos, no hay pertinencia con los procesos que existen. Pero también la no pertinencia deviene de esa mirada normativa en los análisis, que no explico lo que pasa, sino lo que quiero que pase. Por tanto, estoy sobre bases absolutamente ajenas a la realidad en otra vertiente. Sí, no me digas, ¿sabes? En este sentido, yo más que nada como rescatando todos estos conceptos para poder aplicarlos después en mi rama de investigación. ¿Cómo es entonces que podemos ya no disolver una rama y migrar a otra, sino compaginar el diseño de estrategias del hecho, del presente, con el diseño de estrategias del imaginario? Porque si analizo yo, por ejemplo, la evolución de eso, de gestión de riesgo, cuando pasó de observar al desastre y gestionar el desastre a gestionar al riesgo, entonces ya se está gestionando lo imaginario, se está gestionando lo que nosotros pensamos que va a suceder y lo que no queremos que pase y más bien lo que queremos que vaya a suceder. Entonces, ¿cómo es que se puede compaginar esto? Porque no se pueden aislar, no se pueden, analizando las premisas que nos está dando, no se pueden estar estudiando de manera opuesta, sino que se tiene que ensamblar, y es ahí donde me surge la duda, ¿cómo materializarlo y transformarlo en estrategias que finalmente sean prácticas y que sean aplicables? Como dicen esos de los programas de la cocina, ¿cuál es el paso a paso? El paso a paso lo vamos a hacer tal vez hoy arrancando o definitivamente de mañana en adelante, de cómo hacer eso. Pero usted estaba refiriendo hacia dos cosas. Una es que Perdón. Una cosa es que el diagnóstico, yo le impregne esa visión normativa al diagnóstico. Entonces mis políticas, que siempre van a ser normativas, la gestión del riesgo es cómo quiero que sea. Correctísimo, las políticas siempre son normativas, pero si se basan en un diagnóstico normativo ya tengo problemas. Tengo que diagnosticar lo que pasa, lo que de veras pasa, aunque no me guste. Y eso tiene que ver con dejarse sorprender por la realidad, y ahí luego vamos a hablar de la abducción. Gracias. Realmente lo que hemos abordado el día de hoy me deja con muchos elementos, digamos, para poder analizar algo. El día de ayer anduve en trabajo de campo en Matatlán. Matatlán es del municipio de Zapotlanejo, que forma parte del área metropolitana de Guadalajara. Es una delegación eminentemente rural por la actividad, inclusive el paisaje que hay en el entorno, ¿no?
yo tenía ya alrededor de año y medio que no andaba por la zona, y ahora un paisaje que anteriormente veíamos evidentemente maíz, cultivo de maíz fundamentalmente, y también de granjas lecheras, y bueno, ahora está inundado en buena parte, como un damero está, de cultivo de agave. O sea, cambió la configuración enormemente. Pero a lo que voy es a esta parte del papel de los actores. Es una zona que fundamentalmente la actividad principal tiene que ver con la cría de animales lecheros. Y en los cultivos, el maíz que se cultiva es fundamentalmente para el forraje. Para forraje. Bueno, ellos manifiestan, estuvimos haciendo entrevistas con algunas, hay 3 organizaciones y una de ellas era la más, que tiene pues la mayor antigüedad, que se llama Productores Unidos de Matatlán. Y bueno, independientemente de que han sufrido algunos cambios, ellos eran la principal organización de ahí del lugar, que proveía o vendía su producción a Liconza. Diversas cosas han sucedido, pero entrevistamos a las 3 de las 3 organizaciones, y ellos manifestaban que acaban de pasar una situación muy difícil, muy complicada. Algunos decían que tenía poco más de un año, otros que tenía 8 meses, pero más o menos rondando el mismo tiempo. Y la situación tan complicada tuvo que ver porque no les estaban comprando la leche. Ellos asumen y señalan que esto es debido a que se permitió que los industriales compraran leche en polvo de Estados Unidos, y que esa era la principal razón por la cual ya no estaban ellos recibiendo, ya no les estaban aceptando la leche, les cancelaron, digamos, algunos contratos, etcétera. Entonces para ellos fue muy complicado, y uno de los mecanismos no formales que ellos utilizaron como presión para tratar de colocar la leche fue las manifestaciones que hicieron junto con otras organizaciones de los Altos, y tirar la leche, ¿no? Han hecho, tanto aquí en Guadalajara como ahí, que se vieron obligados a que pues ya había pasado los días que por los termos que ellos tenían, y ya la leche ya no servía y la tuvieron que tirar. Entonces hay una situación y sensación, percepción generalizada en ellos de que el gobierno los abandona, de que no tienen los apoyos necesarios. Entonces aquí lo que quisiera yo plantear es precisamente cómo en estos ámbitos, ¿no?, tan rurales, tan vinculados a esta actividad, que toda la vida lo han tenido, y que de alguna manera tenían estos mecanismos de diversificación de la venta, no solo por supuesto a Liconza, sino también a otros que elaboran quesos, etcétera, pero en menor cuantía. O sea, para ellos esto significó realmente, fue tan grave el asunto que hubo quienes o vendieron sus datos completamente o se deshicieron, vendieron la mitad, pero afirmaban que, pues por supuesto, entre tirar la leche o venderla a 2 pesos, que tuvieron que trasladar a algunos lugares a vender a 2 pesos el litro, pero ellos tenían que pagar todavía el trasladarlo. Entonces para ellos pues, prácticamente la situación fue muy complicada, y siguen con negociaciones muy complicadas todavía, porque aunque les prometieron que les iban a volver a empezar a comprar la leche, todavía no lo han, cuando menos 2 de las organizaciones todavía no lo reciben. Entonces aquí es un poco esta cuestión como de la percepción ellos hablaron de que el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, de que les permitieron que compraran la leche, y algunos decían que inclusive hasta la leche estaba ya caducada, o que ya había perdido la vigencia, y que eso era lo que se estaba dando, y que todos los grandes productores, Sello Rojo, 19 Hermanos, todos con los que estaban ellos también relacionados, pues ellos ahora estaban, o sea, la leche que estaban distribuyendo pues era leche en polvo, ¿no? Y no en una proporción que anteriormente creo que era 80%
de leche bronca y 20% de leche en polvo. Entonces, un poco como, ¿no?, esta cuestión de las escalas y de estos contextos, pero que ahí en la localidad hay esa percepción, ¿no?, de que hay de que el gobierno, ¿no?, ha desatendido específicamente al campo y que no está dando los apoyos necesarios a ellos. Bueno, ahí hay, digamos, tiene uno que analizar el asunto. Y justo voy a hacer una pequeña introducción a cómo en ese caso se aplicaría lo del ensamble. ¿Cuál es el problema? El problema es que no les compraban la leche, ese es el problema. Entonces, se hace un ensamble por problema, ¿sí? Entonces, por problema o por asunto, uso el término problema no en el sentido de, ay, me duele el pie, me peleé con mi hermanito, no. Problema en el sentido de la situación que interesa, ¿eh? Puede ser adversa o no. Entonces, el problema es que no les compraban ya la leche. ¿Va? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tiene uno que mirar en el ensamble? Bueno, ¿quiénes son los actores involucrados con ese asunto? Lista de actores involucrados. De un lado, esos productores, y entonces ahí empiezo a hacer decisiones respecto del análisis más fino o no. ¿Lo hago más agregado o desagrego? Señalaba Eva 3 asociaciones. Hay 3, me puedo quedar al nivel de productores desagregando a 3 asociaciones, pero luego podría yo dividir, porque al interior de las asociaciones a que no todo el mundo piense igual, ni tienen las mismas condiciones. Ah, ya ven. Entonces, yo puedo desagregar más o menos de acuerdo a mis propósitos de indagación. Luego, tengo actores que son esos. ¿Qué otros actores? ¿Solo son actores federales o también hay estatales? Tengo que ver y especificar, ¿no? Ahora, del lado de los actores estatales, hago la lista. ¿Quiénes son? Otra vez, eso del gobierno a mí siempre me mata de la risa, porque no existe eso es una entelequia. No existe el gobierno. Existen, a ver, proyectos generales, reglamentaciones, y luego cómo va bajando, y luego con operadores específicos. Abro un paréntesis. Durante 40 años dejamos de formar funcionarios con otra orientación para el gobierno. Está reconocido, tenemos un déficit de funcionarios para el gobierno. Necesitamos formarlos otra vez con otra orientación. Bueno, luego esto de que, no, es que es ya ni siquiera se llama Tratado de Libre Comercio, se llama TEMEC, pero así la gente lo señala, ¿no? Entonces necesitamos, a ver, ahora, ¿cuáles son las reglas, los mecanismos institucionales? Por cierto, tirar la leche no es un mecanismo institucional, es una acción que se basó en un mecanismo institucional no formal, que fue un acuerdo en la materia que ellos hicieron. ¿Va? Entonces, tengo mi problema, paso 1, paso 2, tengo mi lista de actores, detallo o no, según pueda, y sea mi interés. Paso 3, ¿cuáles son los mecanismos formales que tienen que ver con eso? ¿Qué reglas de operación hay de qué programa? Detallo lo más que puedo. Bueno, y entonces, ¿qué hago? Como cuando éramos chiquitos, ¿no? Tengo mecanismos y tengo actores. Este mecanismo regula, encausa las interacciones de quiénes, de este. Este mecanismo regula, eso lo vamos a ver el resto de las sesiones, ¿eh? De este. Entonces construyo con esa información una matriz que tiene en sus renglones, hagan de cuenta esto, son los carriles, los ámbitos de interacción específicos estructurados por los mecanismos formales en torno al problema. Entonces tengo actores y la primera columna es de mecanismos. Entonces, en imaginemos que esta es la columna 1. Es más rápido que les diga ahorita así, que lo proyecte y lo vamos a trabajar todos estos días. Aquí están los mecanismos y aquí están los distintos actores, actor 1 hasta el N. Los renglones son los ámbitos de interacción específica de estos actores acotados por ese mecanismo. Hay un montón seguramente de mecanismos que entran en juego ahí. No es de que ya no me quiso comprar,
Y ahí es donde esta herramienta tiene su papel valioso y lo puede uno hacer, yo lo he hecho 1000 veces con la gente. Cuando digo la gente, yo no me refiero a la gente de los pueblos, no, cuando digo la gente son funcionarios de cualquier nivel, al ratito les cuento una anécdota de eso, estuvo muy divertida. Funcionarios de cualquier nivel, autoridades locales, ejidatarios, comuneros, qué sé yo, ¿no? Con la gente. Puede uno hacerlo así, o también lo puede uno hacer en lógica. Recién platicaba con el compañero, ¿cuál es su nombre, perdón? Con Iván, de la indagación participativa, etc. Entonces, de repente consulta a la gente, o de repente nada más voy y platico con ellos, y no hacerlo en procesos colectivos de esta identificación. Las posibilidades varían. Y ya que tengo eso, hay de dos rutas. O dentro de los renglones incorporo algún mecanismo no formal que apareció. Ahí está clarito, hubo un acuerdo entre quienes que dijeron, ante esta situación no vamos a vender, vamos a tirar. Ese es el mecanismo, no la práctica, no la acción. ¿Va? Bueno, ya que tengo eso, ¿qué hago? Bueno, ya de entrada sé muchas cosas. Tengo identificados el conjunto de actores que están involucrados con ese problema específico, y tengo más, los carriles específicos donde interactúan. En un carril puede haber ciertas alianzas y en otro carril puede no haber alianzas, qué sé yo, tengo que verlo. La herramienta es consistente porque cada renglón tiene que ver con interacciones y el conjunto tiene que ver con interacciones, y no hay un salto mortal. Es como una mandarina. La mandarina es un cítrico y cada gajo es un cítrico. Aquí la matriz en su conjunto se da cuenta de interacciones y cada renglón da cuenta de interacciones. Bueno, ¿y luego qué hago? Bueno, pues cuento la historia. Cuento la historia de cómo son esas relaciones. No, pues este personaje se peleó con este hizo acuerdo con este. Cuento, pero para contar necesitamos un método. Entonces, yo lo que he hecho es recuperar. ¿Ustedes conocen Arts y Leroy 2006? ¿Les suena o no les suena? ¿No les suena? Arts y Leroy 2006, ellos son holandeses. Hicieron, en estos años publicaron un método que le llamaron, el concepto es Policy Arrangement. Y luego acuerdos en torno a políticas. Entonces el concepto tiene 4 patitas: actores y mecanismos que ya tenemos en el ensamble, y faltan otros 2 elementos: discursos de los actores y recursos que ponen en juego. ¿Sí? Entonces, con esos 4 elementos hace uno la narración de cómo funcionaron las interacciones. ¿Cuáles son los discursos de los actores? Por ejemplo, sí, recién decía Eva, sí, les vamos a comprar, pero en los hechos no pongo la lana para que, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción, por ejemplo, entre el discurso de un actor y su práctica expresada en qué recursos pongo en juego. Ejemplos de otros lados: cooperación transfronteriza. Del lado mexicano llegaban funcionarios de un nivel, del lado guatemalteco llegaban funcionarios de otro nivel. ¿Hay posibilidad de construir acuerdos? Pues no, porque uno nada más, pues yo no puedo opinar ni proponer porque no tengo la autoridad para hacerlo. Es decir, aunque uno diga que sí, en los hechos estoy boicoteando el mecanismo de diálogo, porque no estoy mandando a la gente que puede decidir, por ejemplo. Bueno, entonces, la narración, ahorita estoy haciendo un recorrido rápido, ¿eh? Y es lo que vamos a hacer con los casos específicos de ustedes. Entonces, ya construí el ensamble que tiene 3 patitas: problema, actores, mecanismos institucionales. Ya tengo una radiografía. Paso 1 es la radiografía de las interacciones que me parecen clave, ¿sí?, estructuradas por los mecanismos formales, y entonces empiezo a contar la historia. ¿Cómo me apoyo para contar la historia de manera más ordenada, coherente y con un cierto método? Pues uso la herramienta esta de Policy Arrangement. Miro sus discursos, miro sus recursos que ponen en juego, actores y mecanismos ya están en el propio ensamble. Me sigo hasta el final.
Y con base en esto, ¿qué hago? ¡Tatán! Yo soy un partidario en este momento de las indagaciones económicas de privilegiar en la formación de la gente, seguir la ruta de la abducción. ¿Por qué? Porque me refiero a la filosofía, los filósofos pragmatistas, en particular Charles Sanders Peirce, fines del 19, principios del 20. También lo vamos a discutir en detalle. En la deducción, luego les pongo un documento, se los comparto. Atrás de esto hay 1.000.000 de documentos que les compartiré, algunos los conocen, otros no. Chong 2005 hace una síntesis muy bonita de deducción, inducción, abducción, ¿no? Ese es así como para rápido tener la comparación. Pero bueno, en la deducción, ¿qué es lo que típicamente hacemos? Es desde la teoría construir hipótesis y luego, ¿cuaja o no cuaja? Charles Sanders Peirce dice: la deducción nos ayudaría en una etapa de investigación a consolidar las proposiciones, pero falta algo antes. Y él dice: la abducción es la ruta de indagación que nos permite generar nuevo conocimiento. En la deducción nada más valido y consolido, pero en la abducción genero nuevas pistas de indagación. Entonces, ¿cómo le hago? Ya tengo mi narración, y entonces de los hechos sistematizados a partir de esa narración, yo formulo hipótesis plausibles. Esto es explicaciones provisionales que hacen sentido. Todo el mundo sabe el modus ponens, ¿no? Ya lo anda, lo ve, y ahí implica bechas. Bueno, en la abducción es distinto. Yo tengo hechos y luego sistematizo. De toda esta sistematización que hice de esos hechos, de ahí emergen las hipótesis. El hecho manda en la abducción. Ojo, que pueden ser complementarias, en otra etapa uso deducción, pero de arranque uso abducción. El hecho manda, sistematizado en la narración, y entonces digo, de esa realidad, ¿qué explicaciones suenan más o menos lógicos? Y con esa información voy a la teoría. Oye, teoría, ¿tú tienes explicaciones de esta proposición que estoy haciendo, sí o no? Muchas veces no. Generación de nuevo conocimiento, planteamiento de nuevas pistas de indagación, el nuevo conocimiento. Vean muchos artículos que se publican hoy, ¿a poco no son aburridísimos? Ya como el álbum cuando era uno chiquito, ya repetido, ya repetido. Ay, Diosito santo, la realidad se sigue moviendo y nosotros ya repetido. Entonces estas herramientas son, bueno, a mí me gusta mucho la música y en particular el jazz. Es como una partitura de jazz. Tengo cancha grande, no me hace prescripciones, tengo una cancha grande para improvisar, y mi improvisación será coherente porque todo está en sol, en re mayor, no desafina, ¿no? Entonces hagan de cuenta que el ensamble es como una partitura de jazz. ¿A poco cuando uno improvisa así nomás, pura ocurrencia? Estás improvisando en este rango, pues, y por eso suena bien. Entonces, ¿qué tenemos en la abducción? Los hechos sistematizados en la narración, cuyo origen tiene que ver las no supuestos del comportamiento de los actores, gobernanza adaptativa. Es que tiene que ser racional, o la otra vertiente, no es que son solidarios y se organizan en red y se quieren mucho, dime qué pasa, si se llevan bien, no introduzco supuestos que me van a incorporar. Esa es la expresión metodológica de la ruta normativa del diagnóstico, que me empieza a generar unas distorsiones terribles. Ya no indago, ya no me dejo sorprender por la realidad, sino yo ya tengo mi discurso y nada más lo acomodo. En la abducción, entonces, sistematizo esos hechos con apoyo, por ejemplo, de policy arrangement, de esos 4 elementos. Entonces tengo una narración, y de esa narración, de cómo son las interacciones específicas. Pero como es una tarea ardua, pues uno lee mucho, poquito, más general, menos general, uno decide. Y entonces ya uno le dice a la teoría:
oye, ¿tienes una explicación desde tu corpus de esto o no? Ejemplos. Estamos acabando con una colega un librote que nos costó harto trabajo, que es el análisis de redes multicapa, que es un métodos y técnicas del análisis de redes, pero más cercano a la realidad. ¿Cuál? Pues que la realidad es que los actores participan simultáneamente en torno a un problema en varios ámbitos de interacción. Pues redes multicapa permite caracterizar esas interacciones en las capas, ámbitos de interacción específicas y en el conjunto de ellos, ¿no? Y eso lo estamos utilizando para evidenciar, bueno, proponer una ruta de indagación generalizable a cualquier campo, pero además el libro se llama El aporte del análisis de redes multicapa al estudio de la gobernanza multiniveles. ¿Qué pasa en la gobernanza multiniveles? Empiezan a introducir supuestos, empiezan a proponer camisas de fuerza y entonces ya no analizo lo que pasa. Entonces este método es, como decía Toki, análisis exploratorio. Las ideas de Toki, 1977 y un cerro de textos más, es análisis exploratorio en la lógica de aplicar los principios de la abducción. Cuando uno hace análisis exploratorio, cuando es en análisis espacial y hay un modulote que se llama análisis exploratorio, pues eso hacemos, ¿no? Y aquí la clave es, desde esos hechos yo cuestiono la teoría. En nuestra experiencia, desde esa realidad que tuvo que ver con lo que pasa en la cuenca de Copalita, que es un río que baja hasta Huatulco, pues, cómo se gestionaban los recursos hídricos y otros recursos, pues esta idea tan común de, es que si nos organizamos en red, ya le hicimos. ¿Qué quiere decir eso? Es que si nos organizamos en red todos juntos, ahorita hablamos del mismo asunto y de otros asuntos a la vez, es decir, se niega la especialización. Y esos principios prevalecen, ¿no? En el análisis de la gobernanza multiniveles. Varios autores tienen esa lógica, particularmente los que vienen de la ecología. Curioso que ellos nunca hacen referencia a los debates de la ciencia política, empiezan las reflexiones de gobernanza como si hubiera empezado ayer y se les olvidan 30 años, por ejemplo, de debate en la materia. Entonces, desde ahí nosotros tenemos proposiciones que emergen de los hechos sistematizados, son hipótesis plausibles, explicaciones provisionales que ponen en entredicho, que cuestionan la teoría vigente en la materia. Le exigimos a la teoría que diga más cositas o identificamos en puntos concretos donde está limitada para explicar lo que pasa. Les acabo de hacer la ruta rápida de lo que vamos a ver el resto de los días. Eso es lo que podemos hacer en cada caso. Estudiamos interacciones, con esta herramienta hacemos una caracterización muy fina de las interacciones. Yo voy decidiendo qué tanto, qué detalle, qué no detalle, y siempre evitar estas acepciones generales de gobierno, productores, empresarios. Híjole, eso no me sirve, no me sirve, tengo que ser más detallado. Si quiero hacer análisis más generales y luego ver tendencia regional o estatal, pues hago varios y veo si eso me genera un patrón, y entonces ya puedo hacer afirmaciones de otro nivel. En grueso esa es la ruta. Y opiniones, y digo algo de cuestión que tuvo que ver con algo que dije. ¿Alguien quiere decir algo? Claro que sí, profesor. Sí, mi nombre es Andrés y yo soy geógrafo por vocación y por práctica de varias décadas. Pienso que lo que usted presenta es inmensamente rico, profundiza la narrativa, es un gran conocimiento de los procesos. Todo lo que usted dice sintetiza que desesperadamente intentamos mejorar las cosas. Entonces lo hacemos a nuestra manera de ser.
Entonces, primero intentamos regularizarlos. Y de lo que resulta malo o incómodo o no entendible, rechazamos. Lo que queda, nos apropiamos. Y en esto lo que queda, construimos nuestro. Bueno, entonces ahora la palabra clave es construcción. Usted en principio mencionó que construimos territorios, pero me interesa el significativo de la palabra construcción. Me pregunto, ¿por qué construimos? ¿Por qué intentamos fundamentar la esencia de la vida y continuar con nuestra existencia? Entonces, construimos para no destruir, pero estamos destruyendo. ¿Qué onda? Entonces, desde esta problemática, supongo yo, que estamos aquí en cierta manera entrampados en discurso intelectual de muchos tiempos. Y dentro de lo que usted lo denominó en forma muy elegante como macrodeterminismo. Macrodeterminismo, entendió yo, que usted quiso decir eurocentrismo. Es decir, eurocentrismo, ¿de dónde proviene la forma de nuestra pensar apresionada, obligada, que no nos permitió en un momento dado despegar con lo nuestro? Y ahora, el mundo globalizado descubrió, o más bien despertó, o evidenció que en el mundo global existen otras filosofías. Eso está vinculado con la descolonización. En caso mexicano, Enrique Dussel es un ejemplo ilustre. Pero no solamente aquí, vemos otras partes, lejano oriente, no me voy a mencionar quién. Pero el mundo se mueve. Entonces, estamos observando que forma de pensar al eurocentrismo está en problemas. Houston, estamos en problemas. Entonces, ¿dónde voy? Escuché una vez algo que me llamó atención, que la filosofía se terminó en el siglo XX y metafísica también. Es decir, filosofía terminó con Wittgenstein y metafísica con Martin Heidegger. Entonces, quedamos en manos medio vacíos, estamos en declive. Esto es evidente, no debemos asustarnos, tenemos muchos tiempos geológicos frente a nosotros para que suceda lo que se predica desde muchos tiempos. Yo soy geógrafo y entonces veo que geografía pasó en su historia de ser una disciplina muy ilustre, de época humboldtiana o quizás más antes, de la escuela alemana, digamos, esta clásica, nació dentro del ámbito de la ciencia natural, es decir, exacta, donde se pretendió medir las cosas y establecer las reglas universales. Tal fue la idea de Humboldt siempre, que aquí estuvo en estos lares y nos enseñaba cómo se hace la geografía hace cientos tantos años. Entonces, geografía entró en cierto tipo de crisis que llegó en la época del neopositivismo, en el año 60, y yo me formé en el ámbito de la geografía como la geografía física, económica, económico-social y geografía regional, que era la escuela francesa, donde se sintetiza todo, que el doctorado de geografía no tenía que tener menos de 400 páginas de meconografiadas, porque no se puede hacer una monografía geográfica en una dimensión de 4 páginas. Bueno, si hay menos, no entra, tenía que ser un ladrillo de este tamaño.
Entonces, la geografía recibió una ayuda de parte de los sociólogos franceses, que acuñaron el término espacio. Espacio, que el ser humano construye el espacio. Usted varias veces aquí menciona y aplica este término a construcción del territorio. Espacio se percibe, se construye y se vive. Espace vécu, como dicen franceses. Muy bien, entonces ahora, lengua francesa y toda la terminología tiene carácter muy interpretativo. En lo general yo veo que las culturas mesoamericanas y románicas son, antes de todo, interpretativas. Son menos explicativas. Explican otros y otros aplican, ordenan y nos exportan sus productos en los siglos, y nosotros estamos con este plato casi servido que tenemos que ahora, desde el punto de filosofía y metodología, retomar y poner en lo mío. Bueno, ¿a dónde voy? Usted mencionó que pensó que es la diferencia entre superficie y territorio. Entonces, para nosotros, Lefebvre con su sociología nos ofreció esto, término de espacio geográfico, lo tomamos como rescate y empezamos a utilizar en la geografía espacio geográfico. Es decir, para nosotros superficie terrestre desde aquel tiempo es un espacio geográfico. Y sucedió algo interesante en esta época hasta hoy día. Hemos logrado determinar categorías analíticas de este espacio, que es lugar, ecosistema, territorio, paisaje cultural, el mismo espacio. Entonces, es logro de los geógrafos mexicanos de los últimos 20 años, de UAM. Entonces, ahora, ¿a dónde voy? Y del otro lado, entonces, y la segunda problema es construir. Yo lo mencioné que para no destruir. ¿Qué significa construcción? ¿Qué significa? Entonces, usted está actuando para conservar, para ordenar y para proteger. Si esos tres elementos se van al junto, todo que va a tomar las decisiones a partir de esta fórmula trivial, porque son tres vías, no es lo banal, es trivial, es decir, trivial no es banal, trivial son tres vías, es una trialéctica, ya no es dialéctica, ya no es vencer problemas, pero es un reto construir equilibrios. Entonces, desde esta perspectiva, yo veo que la construcción que usted menciona, territorio, es solamente una parte del juego. Es decir, no territorio, pero construimos espacio de la vida. Este espacio de la vida que debe tener una protección de la existencia para proteger y asegurar la existencia. Y dentro de este triángulo, o triada, no sé cómo decirlo, o troika, si usted también quiere, tres caballos locos, salvajes, usted tiene que manejar equilibrio en esas tres bestias que se llaman geosistema, territorio y paisaje. Cada uno tiene su función, cada uno tiene una fuerza que se junte en algo que anhelamos. Gracias. Muy bien, profesor. Comentamos. ¿Había alguien más? Sí. Dos. Gracias. Otra vez yo. Más que nada las cuestiones que me surgen y que me surgieron desde mi investigación de maestría fue primero el concepto de comunidad. El concepto de comunidad que se tenía era un entramado social donde había esa cohesión por parte de los pobladores
y donde se tomaban decisiones o se generaban acciones de manera conjunta. Actualmente, por lo menos visto en Puerto Vallarta, con toda la tasa de inmigración que tiene, esa cohesión social se desvaneció, pero el concepto de comunidad tomó otro giro. Ya no es la comunidad pues como que normativa, sino que yo empecé a identificar una comunidad desastre, una comunidad del desastre, así lo definí, que no se identifica una cohesión social, no hay una organización social porque no se identifican esos grupos o la formación de grupos por parte de los habitantes. Llegan muchos pobladores que vienen con ese chip urbano de otras ciudades donde nadie se habla con nadie, donde ni siquiera conocen a sus vecinos, y sin embargo al momento que ocurre un evento que produce un desastre, se transforma en una sociedad desconocida a una comunidad del desastre, donde todos se apoyan. A partir de esta premisa, entonces me surge la duda de cómo se necesita generar estrategias que estén basadas en la comunidad, pero que estén basadas en esta nueva comunidad, en esta nueva definición de comunidad, donde no necesariamente tiene que haber una organización social visible, sino que hay esta cuestión intuitiva que al momento de que hay algún siniestro se sabe que toda la población está amalgamada. No sé si me explica ahí el sentido. Jesús quería comentar. ¿Alguien más? Jesús Rodríguez. Federico, fíjate que a mí me preocupa mucho la situación actual que tenemos desde la investigación para acceder a actores, ¿no? O sea, yo más o menos he trabajado en la universidad desde el 2004, ¿no? Auxiliando posgrado, trabajando en posgrados, creando tesis, donde siempre el elemento actor es muy importante. Todas las tesis tienen ese apartado. Salida de campo, pues es una salida en la cual tú te vas a encontrar con gente que le vas a preguntar, vas a convivir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un elemento central en muchas investigaciones de los programas de geografía y desarrollo local que se hacen aquí, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta del problema del narco desde antes de que se hablara de que estaba cooptado. O sea, nos llegaban a sacar no recuerdo el año exactamente, a estudiantes, no a punta de balazos, pero sí con arma en mano, para que no fuéramos a la zona norte. Y así hemos visto cómo se ha ido cerrando esta como panacea, digamos, o este elemento necesario, indispensable para nuestra investigación. Actualmente tenemos investigaciones en el doctorado donde ya la entrada, por ejemplo, al espacio de máxima violencia en Tlajomulco, que no es decir cualquier cosa, el barrio más peligroso en Tlajomulco, pues no podemos entrar, ni siquiera levantar drones, porque rápido ves que te los están señalando. Realmente tenemos que convencer, los estudiantes a señoras para que hagan el trabajo de campo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta riqueza tan grande que contábamos en los actores y que nos recibían siempre muy bien por ser universitario, eso se ha ido cerrando de manera muy importante, incluso a partir del COVID. O sea, ha habido muchos eventos que nos han alejado a nosotros de ellos y a ellos a tenernos miedo a nosotros. O sea, ya no hay la misma construcción de confianza para este trabajo. Entonces mi pregunta es, mucho de lo que tú hablas tiene que ver con la gente local. O sea, muchos de los vocablos que se han utilizado aquí y muchos otros que no, tienen este gran activo en nuestra chamba como investigadores. ¿Cuál es el futuro entonces de la ciencia en esta cerrazón que poco a poco se va dando? Muy bien, estupendísimo. Gracias. Bueno, me esmeraré en ser breve. De lo que dice el profesor, sin duda, espacio geográfico es un conceptote más amplio y comprensivo. Digamos, mis reflexiones siempre tuvieron una intencionalidad específica. Yo trabajo básicamente con geógrafos y politólogos.
Entonces siempre es un diálogo permanente. Y entonces, a ver, mi interlocutor inicial fueron todas esas posiciones de eso que se llamaba desarrollo local. Y a partir de ahí fui reflexionando sobre eso. Entonces, el tema aquí, espacio geográfico, es un concepto muchísimo más amplio y abarcativo de esos tres elementos que hablaba usted. Sin duda, hay algunos geógrafos que utilizan espacio geográfico de manera muy similar, casi idéntica a territorio estricto, y lo distinguen, queriendo hacer ese énfasis específico. Entonces, sin duda que espacio geográfico es ese concepto más abarcativo. Ahora, mi tema central es, y voy a lo de construcción, yo creo que son términos, no es el hecho mismo de construir, sino el modo en que hemos construido. Dicho de otra manera, el modo en que hemos transformado ese componente de espacio geográfico o bien la superficie del planeta en términos genéricos. Ese modo es el objeto específico de mi atención. ¿Cuáles son, cómo son las interacciones que han hecho esta ruta? A mí me parece que construir sigue siendo un concepto válido. El tema es qué modo de construcción que se torna, quien dice, destructivo. Y eso me va a llevar a lo de cohesión al ratito. Entonces, el énfasis es siempre, o ha sido todos estos años, en incorporemos ese componente explícito de las interacciones entre actores, cuyo resultado va transformando esos elementos todos de los que habla usted en el concepto espacio geográfico, y ese ha sido la preocupación. Platicando y trabajando con colegas geógrafos de distintas vertientes de la geografía, ha resultado un trabajo muy bonito, complementario, pues ellos analizan un componente, y entonces siempre es la pregunta, y ese aspecto que ustedes caracterizan, ¿qué lo produjo? Entonces unos se dedican, es que mira, están estas interacciones de los ecosistemas que tienen un componente. Yo le digo, sin duda. Entonces la intención ahí es explorar qué márgenes de autonomía o libertad tiene esa transformación que sea ajena a la actuación del ser humano. Y ahí es donde aparecen las reflexiones y contribuciones que yo, en algunos casos, no se puede hacer en todo. Hay unos mis amigos colombianos que son unos expertazos geofísicos que han desarrollado toda su metodología y caracterizan todo eso. En particular, cuando hacemos el trabajo en el Usumacinta, tienen una caracterización finísima de las capas y de los pastos y cómo está el uso del suelo. Y entonces ahí caíamos. Ellos tienen una propuesta de cómo desarrollar un plan de ordenamiento territorial en esa zona, en una parte de la cuenca del Usumacinta. Y entonces ahí es donde trabajamos y le digo, va. Y entonces, ¿cómo son esas interacciones a lo largo del tiempo? Y hacemos cortes temporales que han generado ese proceso, llamémosle, como dice usted, destructivo o de deterioro, que socava la posibilidad de la existencia humana y de lo demás bajo esa lógica, ¿no? Y entonces es siempre el énfasis de indagar sobre ese aspecto. En esos términos, si quiere usted, ese es el propósito y alcance, y nos ha revelado un montón de cosas, y de ahí me voy a ir a lo de cohesión, pero por favor, profesor. Mira, nada más, yo mencioné este verbo destrucción, ¿Sí? En forma extrema, Sí. digamos un tal poco provocativa, pero entiendo que este proceso, lo importante para detectar lo esencial, lo que mueve cualquier proceso, tenemos que tomar siempre tres tipos de atenciones o indagaciones que nos permiten unir en forma equilibrada qué es lo que este proceso que estamos programando, qué es lo que va a generar, qué es lo que puede controlar y qué es que puede destruir. Entonces, si vamos a tener esta imagen, incluyendo en cierta manera probabilístico,
estas tres situaciones y los logremos equilibrar sus pros y contras, podemos tomar una decisión. Pero esto ya quizás es algo como un sueño del futuro, porque ocupa quizás nuevas tecnologías conjunto con IA nos permitan ayudar, pero yo también por lo pronto cuidado con esto, lo que se ofrece. Pero era provocación, de cierta manera, para que usted se tiene las cosas al otro lado y intentar llegar a mero 10, ¿no? Claro, sí, son provocaciones fértiles porque exigen que desarrollemos proposiciones más consistentes y útiles. Por dar un pedacito sobre esto, es ahí donde yo insisto, y esa ha sido mi experiencia con los colegas de geografía. Hagamos complementario para manejar esos elementos que usted dice, el análisis espacial, que tiene su trayectoria, métodos, técnicas, y esa vertiente del análisis territorial. Hay un montón de cosas que yo he hecho que pues solo puedo hacer ese pedacito que yo conozco, siempre con la aspiración de poder incorporar esos otros elementos que aporta, ¿no?, colegas de geografía, ¿no? Y ahí es donde uno tiene siempre que ubicar el alcance de eso que hace uno. O sea, yo que centro mi atención, interacciones que va a tener que ver con lo de Jesús, interacciones que estas referidas a problemas específicos explican y abren la posibilidad de rutas distintas del rostro del territorio, o en ese sentido más ampliote de espacio geográfico que usted utiliza. Digamos que esa es la ruta, la intención y el alcance, porque con los colegas de geografía, o sea, protocolos de indagación estructuradísimos, y siempre echamos en falta, y a ver, las interacciones de los humanos, cómo están marcando esta o esta ruta específicamente y con métodos específicos que provengan de ahí, ¿no? Ese siempre ha sido la intención. De ahí me pongo a las interacciones que decían estas. Cuando hablo de las interacciones, no solamente son esas que están en ese nivel más desagregado y en condiciones adversas como las que señalaba Jesús, necesitamos desplegar otras estrategias. Es decir, un problema el que sea involucra a múltiples actores, no solo los residentes. Y ese es un elemento clave. Hacía yo referencia a lo de Provencio, y por ejemplo, cualquier empresa que desea instalarse en algún lugar, pues es un actor no residente que se torna residente. Pero entonces la clave aquí es que no está circunscrito a los actores residentes. Mucha de la tradición de desarrollo local era, nos pongamos de acuerdo entre los actores residentes y de ahí construimos una propuesta para este pedacito. Entonces yo siempre insistía, es que si solo consideramos las posiciones, perspectivas de los actores residentes, nos va a faltar mucho. Pongo un ejemplo drástico. Entre 2009 y 2013 yo colaboré mucho con lo que ahora regresó a ser el INPI, durante un periodo chiquito fue CDI y antes fue el INI, organismo creado por Lázaro Cárdenas. Entonces, par de colegas lo que hicieron fue, imagínense, un organismo gubernamental orientado básicamente, sus políticas son población objetivo, ¿no? Un cierto tipo de población, y todo su diseño institucional en esa dirección. En el año 2009, dos colegas de ahí, funcionarios de ahí, decidieron empezar a virar la orientación del ahora INPI para facilitar, entonces era CDI, hacia una valoración con un enfoque territorial, y ahí fue donde me llamaron y colaboramos un montón de varios años. Quedó a medias esa transición hacia un enfoque territorial porque por razones diversas siguieron manteniendo esta yuxtaposición disciplinaria a la que he hecho referencia. No me detengo en ello, pero el producto de ese periodo fue que hicieron planes microrregionales. Son 52 que se hicieron
entre 2010 y 2011. Y en una de esas colaboraciones con ellos a lo largo de 4 años casi, me pidieron, a ver Federico, diséñate una estrategia metodológica que nos valore cómo están esos planes de desarrollo. Me dijeron, te doy 3 criterios y tú le haces como quieras. Me dijeron, quiero que valores la consistencia, la pertinencia y el grado de apropiación social de esos planes de desarrollo microrregionales. Esos planes de desarrollo microrregionales, son 52 en el país, se hicieron con 2 elementos: indagaciones con documentos, fuentes diversas, y luego llegaban con la gente, miren, de la información diversa que tenemos, esto nos da esta microrregión, y llegaron luego con la gente a decirle, tú perteneces a esta o a la otra. Es decir, un proceso fue similar a lo que hicieron en Brasil en Asuntos de la Tierra. Es decir, le pedían a la gente que se autoadscribiera, yo sí soy de esta microrregión y no de esta, ¿no? En términos gruesos, así fue el ejercicio. Bueno, regreso a la evaluación de los planes microrregionales a partir de esos 3 criterios: consistencia, pertinencia y grado de apropiación social. Eso ya se los podemos compartir para su consideración, porque ya pasaron más de 10 años. Entonces, en 18 páginas desarrollamos una estrategia metodológica que fue la que se usó y nos permitió valorar. Hicimos un semáforo, porque este ejercicio no era un ejercicio universitario, era un ejercicio que nos pidieron porque necesitaban que los coordinadores de los centros de todo el país tuvieran información para tomar decisiones. Entonces construimos un semáforo que nos permitió caracterizar cómo estaba la situación bajo esos 3 criterios en torno de los planes microrregionales de desarrollo. Con todo gusto se los compartimos, es un animal de 1000 páginas estricto, 1000 páginas de las 52 microrregiones. La propuesta metodológica es un pedacito, y de ahí para adelante está todo el documento. Entonces, ese es el chiste. No lo podía compartir hace muchos años, porque por ley yo no podía compartir algo que había sido fruto de una asesoría. Ya pasaron los años que está de límite, y con todo gusto lo comparto para sus valoraciones. Y eso me lleva a cohesión y lo de las interacciones. Enfatizar que no solo son las interacciones de los residentes, tienen un papel importante, y ante restricciones como la que recién señalaba Jesús, tenemos que idear formas, ¿cómo le hago para indagar interacciones en torno a un problema que no solo ocurren entre actores residentes o entre residentes y otros? Y ese es un desafío que hoy día tenemos y que necesitamos encarar de alguna manera. Son de estos retos específicos, y cómo le hago para indagar las interacciones entre esta multiplicidad de actores vinculados a un asunto. Tenemos que desarrollarlo, y ya eso queda como tarea. Hay que desarrollarlo. Y eso me lleva como anécdota, yo creo que a México le vendría bien a la población conocer novelas, documentos históricos y películas y series de televisión de la época de la mafia en el sur de Italia. Es decir, esto que hoy día se vive, yo creo, no va a ser siempre, y tiene una explicaciones y periodicidades donde hay elementos que ya varias personas han puesto en juego. Rápido, después del 89, que se cae el muro de Berlín y la bipolaridad política se torna distinta. ¿Cuál era el enemigo a vencer? El comunismo. Pero eso ya no existió. Entonces, ¿ahora cuál es? Quienes tienen más años viviendo acá, pues se recordarán que esas organizaciones delictivas pues eran como pequeñitas organizaciones y no tenían ese estatuto que después se les confirió. Lo mismo pasó con Pablo Escobar y de cártel.
y hasta se ha construido todo un imaginario fantasioso de cómo viven y las novelas y todas esas cosas, de que, uy, sí, de todas. De esas organizaciones con un poder y grado de alcance X, fueron reconvertidas, y uno no puede explicar eso que pasa sin la intervención de otros actores no nacionales, ¿no? Organismos claramente identificados. Eso yo creo, ahora se está trabajando mucho en eso, se mejoraron muchos registros de actos delictivos, pero el que es maleable a más no poder fue la extorsión. Se bajaron todos, pero extorsión subió, y extorsión subió porque es esta cosa siempre misteriosa, gelatinosa de readaptación de actores para cometer actos de extorsión. Yo les puedo decir que están trabajando, entre otras cosas, en eso. 2, de manera muy puntual. Y 2, muchas de las desapariciones tienen que ver con algo espeluznante: tráfico de órganos. Mucha gente que dice, y esta chavala y este chavillo, que de pronto ya no están, no solo es ese componente, tiene que ver con tráfico de órganos, que es una red internacional, bueno, no es una, son varias redes internacionales que están en el origen de muchas de las desapariciones. Y eso me consta que están, porque eso está y hay que atenderlo. Y en el otro plano más de los estudios, pues necesitamos indagar y construir formas que nos permitan conocer, indagar sobre esas interacciones múltiples, no solo de los residentes. Mi amiga mía colombiana hizo una cosa así, un primer acercamiento, qué bueno que me acordé de eso, hizo de esas entrevistas, hizo un cuestionario pequeñito, hizo unas entrevistas, hicimos un ensamble de eso, en un barrio complicadísimo en Cartagena, en Colombia, el barrio Nelson Mandela. Y este barrio Nelson Mandela, pues es un lugar empobrecido, precarizado y con cierto grado de conflictividad. Esta chavala es música, es trombonista, es maravillosa la mujer, y desarrollamos una estrategia de indagación en Nelson Mandela a través de ciertos cuestionarios en línea que podían contestar desde teléfonos, que hoy día medio mundo tiene teléfonos, y desde ahí pudimos captar cosas, por ejemplo. Pero insistir en que no solo son los residentes, sino en la multiplicidad de actores, que puede ser más residentes o menos, qué sé yo, que están involucrados en torno a un problema. Y termino con, ya estamos 20 a la hora, y termino con, a partir de sus comentarios, de este tema de sistema y cohesión. Bueno, ahora estamos terminando un libro que se llama así, Cohesión Territorial, una aproximación evolutiva. Ya, tenemos que acabar el otro y ya. La otra semana, se van ya a dictamen, ha sido muy largo, hemos estado muy ocupados, ya se van. Y ese de cohesión territorial tiene una primera parte, que es la discusión de qué hay en la materia, y una segunda parte donde presentamos el ensamble y como 5 casos muy heterogéneos. Bueno, sobre la cohesión, una de las discusiones centrales para mí es la acepción de cohesión. Se habla de cohesión territorial, los europeos han discutido hasta la saciedad de esto. Un personaje tan importante, tan influyente como Joaquín Farinós hizo un librote gigantesco sobre el asunto. Entonces, cohesión territorial, o otros dicen cohesión social, acotando más, y viene esta expresión tan conocida hoy día de necesitamos recomponer el tejido social, ¿no? Se usa mucho eso. Bueno, al respecto señalo lo siguiente: todo sistema, absolutamente todito, ¿no? Ahí recuperando nociones del profesor, todo sistema que tiene elementos e interacciones, así, visto desde el enfoque de sistemas en general, independientemente de las corrientes, un sistema tiene elementos e interacciones, que esas interacciones
tengan cierta característica le da a ese sistema su identidad. Es decir, cohesión es vista hoy día como el aspecto positivo, estamos bien, pero un sistema que va mal, donde haya mucha delincuencia, mucho desastre ambiental, el deterioro de los paisajes, también tiene cohesión. Es decir, sus interacciones hacen que ocurra eso. Cohesión, la cohesión de un sistema deviene de sus interacciones entre sus componentes y eso le da identidad. Cuando uno hace cosas de sistemas, un sistema cambia de estado, pero esa es la parte más radical. De repente puede tener una ruta donde no cambia de estado, pero cambia cierta condición. Pero cohesión siempre tiene. Si sus interacciones son tales que cambia de estado, ¿qué tenemos? Se configura una nueva identidad de ese sistema y su cohesión varía. Por tanto, insistimos en que cohesión, todo sistema, piensa en un sistema anterior, era chiquito, grandote, eso me va a llevar al espacio que usted señaló. Tiene una identidad porque sus interacciones son tales que le configuran esa identidad, que puede ser desastrosa, o puede ser regularcita, o puede ser virtuosa, ¿sí? Que nos lleva a esto del equilibrio. El equilibrio es una excepción, ¿no?, de los sistemas, o transitan, dicen los que se dedican a estas cosas de manera más estricta, transitan fuera del equilibrio o en una sucesión de desequilibrios. El equilibrio como caso excepcional. Y el tema tiene que ver, cuando lo traslado uno a políticas, cómo gestiono, decía la compañera, esas rutas de desequilibrios, ese desafío que señalaba usted. Bueno, entonces, insistir en esto, un sistema del tamaño que quieran, esos que estudiamos nosotros, tiene identidad, porque sus interacciones son de tal manera que tiene esa identidad y podemos caracterizar esa identidad, tiene una cierta cohesión. Que pueda ser virtuosa o no, ese es otro negocio. Y cómo la hacemos que transite, que nos lleva a construir. Y al término de desarrollo, hay quienes hablan de que no, desarrollo solo se refiere a una cosa. Bueno, esa es la acepción que han tenido unos y la implicación que ha tenido esa vertiente. A mí personalmente me sigue pareciendo útil el término, pero entonces es qué tipo de desarrollo es el que estamos proponiendo con un montón de gente, ¿no? Entonces eran dos reflexiones asociadas a esto de la cohesión. Y había un componente que ahorita no estoy considerando, que es eso de comunidad. Otra vez, yo creo que la clave, y regreso a lo del, por eso traje a colación lo de la experiencia con el INPI, para decirlo como se llama ahora. A veces se enojaban conmigo, imagínense, gente que toda la vida hizo política hacia población objetivo y ahora estábamos haciéndolo de otra manera. Yo les decía, en esa microrregión en particular, los problemas articulan a actores no solo de población indígena, sino también otros actores, de manera que muchas de nuestras políticas, digo desde la perspectiva del INPI o CDI en ese entonces, no van a resultar porque solo están considerando a un pedazo de los actores, a la población indígena, porque en esas microrregiones había residentes, población indígena y no indígena, y a veces, aunque solo fueran residentes la población indígena, todos, absolutamente todos los problemas involucraban a actores no residentes. Por tanto, tenía el enfoque territorial y tiene que ver con la, digamos, énfasis en la perspectiva de los distintos problemas que encara esa microrregión, cómo en cada uno de ellos están articulados un montón de actores de diversa índole y residentes y no, y cómo eso nos va a ir entendiendo qué resultados dan esas interacciones y cómo podemos irle a través de ciertas políticas torciendo la ruta en una ruta más, llamémosle, si quieren, para sintetizar, virtuosa. Eran sobre la reflexión de cohesión. Bien, nos quedan 12 minutos, según yo.
que yo dejaría para escuchar sus reflexiones, inquietudes, lo que ustedes gusten, y ya mañana y de mañana en adelante presentamos el ensamble en una proyección y nos dedicamos a ponerlo a prueba y hacerlo flexible de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan en sus instalaciones. Gracias. Doctor. Bueno, desarrollo territorial, territorio es, no nos cabe duda pues, de que es un campo que admite pues, el acercamiento interdisciplinar. O sea, no es algo que pueda ser secuestrable por alguna disciplina en particular. Y en este aspecto hago mención en un marco institucional que no solo aquí tenemos en la Universidad de Guadalajara, que es precisamente, por ejemplo, cuando hablamos de, no desarrollo local, sino desarrollo regional. Y nosotros, por ejemplo, institucionalmente, lo tenemos pues vinculado principalmente aquí al CUSEA, al Centro Vecino de la Ciencia Económica Administrativa. Y eso ya le imprime cierto sesgo, cierta orientación, me gusta mucho esa palabra, la palabra agandallar, que es una expresión de desarrollo regional muy agandallado por economistas, en donde pues se ha subestimado el papel de los geógrafos. Claro. Y bueno, yo no sé acá, a ver, levanten la mano quiénes somos geógrafos de formación. Okay. Todo el mundo. Bueno, casi todos. Y como geógrafos tenemos la principal fortaleza, que a veces puede ser un campo también amplio de presunción, el hecho de que somos los articuladores, los mejores articuladores que hay entre elementos que son totalmente distintos entre sí. Que si bien cuando el desarrollo regional, que en este caso tiene este sesgo que nos dice Guadalajara, ha sido, como bien dice, agandallado por economistas, y donde no hay pocos geógrafos, el asunto es que cuando el desarrollo regional o el desarrollo local lo tratamos de ver de una forma lo más pertinente metodológicamente hablando, donde tendría que tener mucha participación pues nosotros, los geógrafos, sucede que yo veo que se ha subestimado el trabajo de los geógrafos, y no se ha subestimado en el sentido, y no por nosotros mismos, inconscientemente sí. ¿Por qué? Porque cuando el geógrafo, y no es una cuestión de la concepción teórica de la geografía pues ahorita ya entendía toda la evolución, las transformaciones, la deconstrucción y reconstrucción que ha tenido la geografía a través del tiempo, no es una cuestión propia de la naturaleza de la geografía, sino más bien del trabajo de los geógrafos cuando entramos en el campo de la especialización. Porque cuando nos especializamos, perdemos de vista el sentido integrador, holístico, que tenemos nosotros como esa principal fortaleza de la geografía. Entonces, pues, en ese sentido también voy a un asunto, al concepto de desarrollo y el adjetivo territorial. Yo creo que el territorio ya en sí ya tiene un atributo de desarrollo, ya sea en signo positivo, signo negativo, como sea. Y se me hace un poco redundante el decir desarrollo territorial. O sea, redundante en el sentido, como decimos, como cuando se piensa y se dice del desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, desarrollo regenerativo, cuando el desarrollo en sí ya tiene que ser sostenible, sustentable, regenerativo. Yo creo que el territorio, el desarrollo, pues, el territorio ya tiene que tener pues este elemento o más, se pueden manifestar de las dos formas. El territorio es este elemento de desarrollo, o el desarrollo de tener ya esa perspectiva incorporada de la cuestión territorial. Entonces, pues, a lo que voy mi reflexión es el hecho de que nosotros como geógrafos tenemos que darnos a valer, no que nos valga madre, sino darnos a valer, dar nuestra posición respecto a que tenemos esa principal fortaleza, tanto conceptual, teórica y sobre todo también metodológica. Porque cuando, y recupero también lo que comentaba mi compañero, el doctor Chelomsky, cuando en geografía nosotros aquí en este lado del mundo, Latinoamérica, conocemos todo el aporte que hicieron los geógrafos de Berlín para el otro lado, en un sentido bien de la palabra, geógrafos polacos, geógrafos lo que eran los ex yugoslavos y los rusos, nos llega toda la teoría de lo que es el enfoque geosistémico, y sobre todo que descansa mucho la aplicación de la teoría general del sistema. Y entonces en esta teoría también nos da a nosotros también un fuerte, bien marcado bíceps
para intervenir este objeto del territorio. Entonces, pues, cuando yo veo que el territorio, y lo veo yo con mis alumnos, yo soy docente también de la licenciatura en geografía, yo siempre a ellos les manejo la analogía de que los geógrafos somos los anatomofisiopatólogos del territorio. O sea, estudiamos estructuras, estudiamos la fisiología, la funcionalidad de esa estructura, pero también las enfermedades de esos espacios. Y entonces, pues ahí nos lleva a un sentido de pensar de que el territorio necesita esa intervención para bien de nosotros como especialistas, como expertos en las relaciones que tienen esa expresión espacial, en el sentido de que pues podamos manejar, a contribuir finalmente a mejorar la calidad de vida. Entonces, básicamente, pues esa reflexión quería caer. Está bien bonita su reflexión, Néstor, y me lleva a algo que quedó plasmado en la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Yo perdí cacho de la batalla, pero otras sí las ganamos. Pues era normal, ¿no? Pues éramos 30, teníamos que ponernos de acuerdo y discutir. Tiene que ver con lo siguiente. Las dos visiones generalotas de ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial en la tradición aún hegemónica, pero cambiando muy rápido, particularmente acá en el país. De ordenamiento territorial es uso del suelo, infraestructura y equipamiento. Chas. Uno topa en la tradición europea, está en todos los documentos de la construcción de la Unión Europea para acá. Ordenamiento territorial es, dicen ellos, cito textual, ese documento de Sevilla 2008, ¿no? Donde está la estrategia europea territorial, dicen, ordenamiento territorial es la expresión espacial de todas las políticas. Y entonces la batalla fue en los tres ejes que tiene la ENOT, la Estrategia Nacional, 9 de abril de 2021, la pueden consultar. Una de las cosas que a mí no me pareció fue que grandísima. Yo digo que tenemos que tener 30 páginas, párale de contar, ¿no? Para que de veras fuera el mar y no toda la cantidad, que es un montón de información que no resulta útil como instrumento. Los coreanos, los alemanes tienen unas estrategias chiquitas, muy orientadoras en términos de cuál es el marco de la ruta en esa visión amplia de política. Bueno, ¿cómo lo plasmamos en los ejes ese debate? Yo lo que sostenía es que la acepción restringida era la condición necesaria para lograr el desarrollo del territorio. Desarrollo en el sentido de hacia dónde queremos que vaya, en el sentido virtuoso, sí, en el sentido de que todo territorio ya tiene un cierto grado de desarrollo, bueno o mal, pues sí, pero aquí esa es la acepción del término. Entonces lo combinamos en tres ejes. El primer eje, la ENOT tiene tres ejes estratégicos. El primero se llama estructuración territorial, que tiene que ver con la acepción acotada, restringida, negociaciones duras para que quedara plasmado ahí. El segundo se llama desarrollo territorial y el tercero tiene que ver con los mecanismos institucionales que hagan posible 1 y 2, dicho rápido. Bueno, ahí lo que tratamos específicamente fue porque había unos colegas pero bien enraizados en esa visión de uso del suelo, infraestructura y equipamiento, y estaban otros que empujamos en la otra dirección más amplia, y entonces se expresó en esa visión como una ruta articuladora donde el primer eje se convertía en la condición necesaria para el segundo eje y requería un diseño institucional. Bueno, a mí lo que me parece redundante, y me van a agarrar a cocos, está bien, asumo que me agarren a cocos, lo redundante es como se llama acá, socioterritorial. Eso sí me parece redundante. El territorio es eso, hijo de interacciones humanas, ¿no? Eso sí me parece redundante.
socioterritorial, pero bueno, pues así lo bautizaron, está bien. Ese es mi punto de vista al respecto. Creo que había otra cosa por ahí que se me está escapando, pero en esa ruta va recordando cómo quedó plasmada esas ideas en la ENOTO. Son ya 2 para las 2, ¿no? Entonces sí, nunca hay que pasarse de tiempo. Yo siempre digo, hay que empezar a tiempo y hay que acabar en el tiempo. Bueno, entonces, pues